Hoy día vamos a hablar, y esta noche en particular, de cómo ser un comunicador más comprometido. And with that, we're going to discuss motivational interviewing as a primary way to communicate with patients. Y en ese sentido vamos a hablar de la entrevista motivacional como una forma primordial de comunicarse con los pacientes. So communication is a critical competency that we feel that we need to make sure that we do with patients to, one, develop a relationship, as well as ensure a positive outcome. La comunicación es un aspecto crítico de nuestro trabajo y por una parte para asegurar de alguna forma el resultado y también de alguna manera la satisfacción y la adhesión del paciente. Excuse me, repetir, Megan. Los que se están uniendo, por favor, tienen que silenciar el micrófono o si no van a ser rápidamente eliminados de la conversación. Please, a little bit of respect. Sorry, Megan. No worries, no worries. And one of the findings we have is that there's a growing amount of evidence that good communication are essential for patient-centered care. Y una de las cosas que también estamos descubriendo es que hay investigación ahora que respalda que la buena comunicación es muy buena para favorecer los resultados para mejor cuidado. We have seen this in outcomes that multiple studies have shown patients have better outcomes, safer work environments, and decreased adverse events due to good communication. Hemos visto que con una buena comunicación hay menores efectos adversos, hay una mejor forma de obtener resultados también y todo esto se debe a la forma de comunicarnos. Meaningful communication is challenging. There's no exact recipe for this. La comunicación significativa, que signifique realmente algo, es muy desafiante. No hay una receta para esto. There are many types of strategies used in the evidence to establish good communication. Hay muchas estrategias que recomienda la evidencia para poder establecer una buena comunicación. However, the most evidence supported does three things. Sin embargo, lo que más respalda la evidencia debería incluir tres cosas. Establishment, development, and engagement. El establecer algunos parámetros, el desarrollar y el comprometer. What we're going to talk about tonight is motivational interviewing as a strategy that would allow you to do these three things to create a meaningful relationship and communication with your patient. De lo que vamos a hablar hoy día justamente se trata de algunos de estos aspectos para que sepas cómo de alguna forma tener una mejor relación y más significativa con tus pacientes. So tonight, we're going to describe, identify, and utilize key motivational interviewing strategies to maximize effective and engaged patient communication. Así que hoy día vamos a poder identificar en el fondo, describir también cómo usar estos aspectos claves motivacionales para poder maximizar el resultado y la comunicación con el paciente. So just by a wave of hands, how many of you have had any exposure to motivational interviewing? Can you guys give me a little wave if you've had Habiliten any la kind of cámara training? y muéstrenos aquí en pantalla, que levanten la mano alzada. ¿Cuántos de ustedes han sido entrenados o tienen preparación en este ámbito de la entrevista motivacional? Pueden levantar la mano a la pantalla. Just a few, I can tell. Just a couple. Wonderful. Well, I'm excited for that. I will give you some initial training tonight and possibly we'll come back for another part of this if you guys would like it. Dice que está bien emocionada de ver esto en todo caso porque ya nos va a dar algunos lineamientos iniciales y si están interesados también, ya habíamos conversado antes de iniciar la sesión con Megan de que podría incluso hacer una segunda parte para nosotros si nos portamos bien. Okay, let's see. All right. So the next thing I want to do is challenge you to know a little bit about motivational interviewing and what it is. So it is a strategy of communication. Así que lo que quiero hacer ahora es desafiarles un poquito para que sepan de qué se trata la entrevista motivacional. Es una forma de comunicar. It is collaborative, empathetic, person-centered, and a direct communication method. Está definido como una forma colaborativa, empática y centrada en la persona. De eso se trata estar de alguna forma este método de comunicación dirigiéndose siempre a la persona. And it engages the patient to consider behavior change as a strategy for them to maybe resolve ambivalence, improve their motivation and their confidence
to engage change. Y lo que trata de hacer este estilo de comunicación es poder empujar un poco al paciente para que sea capaz de considerar un cambio en el comportamiento, para resolver, por ejemplo, la ambivalencia o para que puedan hacer algún tipo de motivación y de esa forma enfrentar el cambio. I don't know about you guys, but as a therapist, sometimes I'm challenged by the patient's own motivation to either starting exercise or overcoming fear. No sé cómo será para ustedes, pero yo como terapeuta siempre me veo desafiada por las personas y por los pacientes para que de alguna forma quieran hacer ejercicios, se entusiasmen y se motiven y de alguna forma para que se puedan sobreponer, por ejemplo, también al miedo. Anybody out there with me? ¿Alguno de ustedes está con ella también? Yeah, absolutely. So this strategy is actually an approach we use in the initial interview, and we can use it throughout treatment. Y esta estrategia entonces es una forma de enfrentar la evaluación inicial, la entrevista inicial, pero lo vamos utilizando después también en el seguimiento del tratamiento. And we oftentimes use this to help a patient start to identify a goal that they would like to work towards and help increase their motivation to elicit the change that they would like to achieve. Muchas veces usamos esto para que ayudemos a la persona de cierta manera a identificar cuál es la meta y de esa forma poder elicitar un cambio, para que vea cuáles son las razones o motivaciones para poder buscar ese cambio. And so we often set goals for the patients that are realistic and achievable, but we want to make sure that they're important to the patient. Así que habitualmente nosotros tratamos de establecer algunos objetivos para la persona o metas, pero nos tenemos que obviamente centrar en que sean importantes para ese paciente. So the next slide, I'm asking you some questions, and these are more reflective in nature. So you can just think, but I don't mind if you put some comments in the chat box either. Aquí puede hacernos un par de preguntas ahora, Megan, y no le importa que comenten nomás algunas de sus respuestas, si quieren las pueden poner en español y yo las puedo traducir después, colegas, pero va a hacernos las preguntas que están ahora en su presentación. Do you find your relationships with patients are challenging? ¿Piensas que o te parece que es desafiante establecer una relación con un paciente? Do you find it challenging to have open-ended questions due to the pressure of time in your clinic? ¿Te parece desafiante usar las preguntas abiertas debido a la presión y el tiempo que tienes en la clínica? Do you often see yourself as an advice giver? ¿Te ves a ti mismo como un consejero, una persona que entrega consejo? And do you find that your patients are not always ready to get better? ¿Y te parece que algunas veces tus pacientes no están preparados para mejorar? And do you find that sometimes your patients are afraid, worried, or fear when they get started with physical therapy? ¿Te parece también que tus pacientes a veces tienen miedo, están preocupados o de alguna forma asustados para comenzar la terapia física? So feel free to put some comments in the chat box and I can take a look at those. But this is oftentimes a moment that we sit back and say, how do we start to engage the patient in a meaningful way? Así que ahora tengan toda la libertad, colegas, dejé el chat abierto a propósito, así podemos interactuar más con Megan, pero traten de responder algunas de estas preguntas y así después podemos obviamente conversar respecto a estas preguntas que nos acaba de hacer. So we oftentimes need to engage a certain spirit or style to start to develop a relationship with the patient from the moment that we first meet them. Algunas veces tenemos que tratar de buscar algún tipo de estilo para poder establecer la entrevista y la primera visita que tenemos con un paciente, cuando los conocemos. So we first need to establish our relationship. And what we do is we just, first of all, engage the patient in a very positive spirit to start to make them feel comfortable with us and that they would be willing to elicit information when we're in conversation. Así que lo primero es, como dijo antes Megan, establishment, es el establecer, el tratar de empujar en el fondo esta relación y para eso hay que ser bien abierto y tratar de tener esta conversación con el paciente para que esté dispuesto a escucharnos también. We have to gently ask permission to engage with the patient. So I will often say, is it okay if I ask you a few questions today? Tenemos que ser muy respetuosos en la primera visita y prácticamente pedir permiso para algunas cosas, así que frecuentemente ella
se ve a sí misma diciendo, ¿está bien que hoy día te haga algunas preguntas? What that does for the patient is make them feel like they're part of a collaboration with me or that we're in a partnership in this conversation. Lo que hace eso con una persona es hacerlo sentir como que de alguna forma están en una colaboración con el terapeuta y además de eso que van a trabajar en conjunto, es como un trabajo de compañero. It allows me to gently elicit information from them so I can listen carefully to decide where I want to go with our conversation or if there's some things that they need to work on that I might need to address a little bit later in our conversation together. Eso me permite también poder obtener mucha más información y también además de eso tratar de establecer si tengo que volver a tratar algún tipo de tema para poder conversarlo después, más adelante, una vez que ya he prestado mucha atención. So some of the elements of motivational interviewing is that the motivation to have the patient change their behavior actually has to come from the patient, not the therapist. Así que una de las cosas iniciales es que este cambio y esta motivación al cambio tiene que nacer del paciente, no del terapeuta. And oftentimes we have to ask the patient to articulate or speak really to where their issues are and help them figure out how they may want to resolve them. Así que una de las cosas importantes es que la persona pueda articular y explicar un poquitito más cuáles son los problemas para que sepamos en el fondo cómo nosotros los vamos a poder ayudar a resolverlos. But we have to remember us telling them how to do it doesn't actually really resolve anything for the patient. Pero tenemos que recordar que el que nosotros les digamos qué hacer no suele resolver el problema del paciente. I have 2 children, and I have learned this lesson directly. If I want my children to do something, I need to motivate them to change, not tell them to do it one time and expect them to buy into my methods. Yo tengo 2 hijos y he aprendido esto directamente porque no basta con decirles una sola vez las cosas, sino que tengo que buscar una forma en la que se motiven y de esa manera poder perseguir un cambio. Can anyone relate with me when you start to tell your kids to do something, but you haven't really inspired them to change their behavior? You just keep telling them over and over and over again, right? So patients are similar. Motivating them to make the behavior change oftentimes lies with the patient. Algunas veces quizás ustedes pueden verse reflejados en lo que está comentando Megan, quienes sean los colegas que sean padres, probablemente les ha pasado algo parecido y se pueden ver más identificados, porque a veces estamos nosotros tratando de empujar el cambio en la persona, pero no es suficiente con decirlo. And then the last piece is that the readiness to change really is, it's not a trait of the patient. It's not they're not willing to change. It's sometimes they're not really sure what's the next step. Are they not confident? Are they afraid? There may be a barrier that we actually need to address. Y de alguna forma hay que tener en mente que no es que la persona no quiera cambiar, pero a veces no están preparados o hay algún otro tipo de problema que los está limitando para poder perseguir ese cambio. Some of the key concepts that I have found personally working in the clinic and then also within the evidence in research are expressing our facial expressions, sitting with good body postures, and interacting with the patient in a positive spirit. Una de las cosas que he podido ver también en mi práctica profesional son algunas actitudes que el terapeuta puede adoptar, por ejemplo, el expresar la empatía, pero no solamente de forma verbal, sino que, por ejemplo, con tus expresiones faciales, con tu lenguaje corporal, sentándote en una postura adecuada, por ejemplo. How many of you are challenged right now wearing masks and not being able to see if I'm smiling or not? ¿Cuántos de ustedes se han visto desafiados ahora por el uso de la mascarilla y, por ejemplo, ahora no son capaces de ver si es que ella está sonriendo o no? How does our relationship change when you can't see me smile? ¿Cómo cambia esa relación cuando no la pueden ver sonreír a ella? So in our relationship, we use a lot of body language. When you sit with a patient, are your arms down or are you typing? Are you looking down at your paper or are you looking at the patient? Cuando estás, por ejemplo, en el computador, estás escribiendo algo, estás mirando hacia abajo, estás escribiendo con lápiz y papel o estás prestando atención. The evidence is supporting that those small behaviors are barriers to developing a relationship and that the patients perceive those. La evidencia está respaldando que ese tipo de comportamiento puede actuar como barrera a la hora de establecer en el fondo esta relación con el paciente y el paciente percibe esto, se da cuenta.
Some of the other elements to be successful with motivational interviewing include supporting the patients in their own self-efficacy, the belief in themselves. Otra de las cosas que tiene respaldo en la evidencia es de alguna forma el querer empujar o respaldar la autoeficacia que tiene la persona, que es la capacidad en el fondo que tienen de creer en sí mismos. However, systematic review just came out last month in JOST that said self-efficacy strategies by themselves are not largely effective. Pero, sin embargo, podemos ver que hace un mes salió una revisión sistemática que habla de la autoeficacia y que las estrategias para impulsar la autoeficacia por sí mismas en la revista JOSPT no son suficientes. So oftentimes we have to develop what we call discrepancies, where the patients demonstrate kind of their ambivalence, their inability to make a choice. They're struggling between two sides, and we have to help them identify where their struggles are and be straightforward with the patient and help them develop that discrepancy to make a decision. En algunos momentos es importante el poder desarrollar algún grado de discrepancia con la persona para que entienda en el fondo cuál es el problema, con qué se siente cómodo, con qué no, y de esa manera poder ayudarlo a resolver el problema. And my style has to be non-judgmental, non-confrontational, and non-adversarial. I just have to listen. Y el estilo, y mi estilo tiene que ser sin juzgar, no puede ser confrontacional y tampoco como un adversario. Tienes que sentarte y escuchar. This next slide is a little busy. Esta diapositiva está un poco ocupada, llena de cosas. But at the top, can you see my cursor? I think so. Yeah. Here, it says enter. Aquí arriba pueden ver en la parte de arriba de la diapositiva donde está el cursor, dice la entrada. This is the stages of change. This is what every patient theoretically goes through when they start to make a decision if they're going to change a behavior. Aquí en el fondo están las etapas de cambio y es por el proceso por el que puede pasar cada uno de los pacientes cuando los recibimos en la consulta. So I want to talk through it first, and then I'll give you an example, so it will make more sense. Así que primero voy a hablar alrededor de la ruedita, después voy a dar algún ejemplo para que todo tenga mayor sentido. Sorry, Megan. No worries. Pre-contemplation. Aquí está la etapa precontemplativa, de precontemplación. So they have no intention to act at this point. Aquí las personas no tienen ningún intento, ninguna intención de actuar en ese momento aún. Contemplation means that they're thinking about the healthy behavior or making a change somewhere in the foreseeable future. En la etapa de contemplación es cuando las personas ya están pensando en tener alguna diferencia o un cambio en el comportamiento en un futuro cercano. Determination is when they're ready to make some action and they're kind of taking some steps towards that behavior. En la etapa de determinación es cuando las personas están listas para tomar algún tipo de acción y van a hacer algo al respecto en los próximos 30 días. And action is that they have actually taken the steps to change. Y en la acción es cuando ya realmente han dado algún paso para cambiar. Relapse is when they have, what we say, fallen off the truck. They have actually fallen backwards in their course. El relapse es cuando han dado un paso hacia atrás, cuando han salido del camino, han perdido la ruta, por así decirlo. And sometimes they have to go back to the determination or action phase. Y a veces tienen que volver al paso de determinación o a la etapa o fase de acción. If there's no relapse, they go into maintenance and then they can keep the behavior change successfully. Si no hay ningún tipo de relapse, pueden entrar después a la etapa de mantención, donde ya se tiene que sostener en el tiempo el cambio en el comportamiento. I want to give you an example of a runner. Les quiero dar un ejemplo de una persona que sea un corredor. Well, let's say a couch potato to a runner. Bueno, pensemos que es una persona que es un sedentario que está sentado todo el tiempo en el sillón versus uno que quiere volver a ser un corredor. So the couch potato person would like to eventually consider running, but there's so many barriers to overcome. La persona que es una papa de sillón, que está todo el tiempo sentado, puede considerar volverse un corredor, pero hay un montón de barreras de por medio. So they think about it. Entonces ellos piensan en ello. What stage are they in?
¿En qué etapa están ellos? Si están pensando solamente en ello. Does anyone want to answer that? ¿Alguno quiere responder? Ahí escriban, You pueden participar en can el put it chat. in the chat box, whatever you would like. Para The eso está stage if they're just habilitado. thinking about it. ¿En qué etapa están las personas pensando en ellos y recién solamente piensan solamente? Good. Mauro, Carlos, Contemplation. Tamara, Bien. contemplation. Good. Now, the runner slash the couch potato to the runner, the individual has bought shoes, Has bought already? has The just same bought their guy? running shoes. Yes. Ok. Ahora este sujeto que era como la antigua papa del sillón ya se compró las zapatillas para correr. What stage are they in? ¿En qué etapa estarían ahora? Determination. We hope, but we don't know. Es lo que esperamos, pero no lo sabemos en realidad. So we anticipate determination if they have the next step. They enrolled in a race in the next 30 days. Y en el fondo quisiéramos anticipar de que esto se va a transformar en la determinación o la acción si es que, por ejemplo, se han involucrado o inscrito a una carrera que tenga que ver con una participación en los próximos 30 días. They develop a starting running plan. Ahora ya quizás empezaron a desarrollar un plan de correr. What stage are they in? ¿En qué etapa estarían ahí entonces? Anybody? ¿Alguien? So oftentimes we think between, yes, determination again, because they're not really taking that action where they've changed their behavior. They're just starting to take the action towards, they're starting to take their determination into action. And so really having an idea of where the patient is with you is part of the challenge. I gave you a simple example, a runner with shoes, literally signing up for a race. Les he puesto un ejemplo sencillo de una persona que quiere correr, que se ha comprado zapatos, pero es importante que sepamos nosotros en qué etapa están nuestros pacientes. But I can think of a lot of other examples that aren't that simple. Pero puedo pensar en muchos otros ejemplos que no son tan sencillos. Patients with chronic pain don't look this simple. Las personas que tienen dolor crónico no lucen así de simple. So as we talk through this, we have to understand that even just a little bit of motivational interviewing strategies have a very positive effect on the patient. And in fact, we know that even one session could be effective enough to change their health behaviors. Así que ahora ya tenemos un poco más de respaldo de la evidencia y vale la pena destacar que, por ejemplo, en el caso de la entrevista motivacional, incluso el uso de una sola sesión puede ser efectiva para poder generar este cambio en el comportamiento en la persona. And as we engage our patients in the interview process, as we're engaging them in that initial evaluation, we actually have an improvement in their ability to adhere to their exercise program or their home-going program prescription. Y con el solo hecho de poder usar esta entrevista motivacional, de escucharlo y aconsejarlo el primer día en la sesión de evaluación, eso ya ha demostrado también mejorar la adhesión al tratamiento y a la prescripción que se le está entregando en el tratamiento a las personas. As a clinician, I can honestly tell you, I have done this. I have thought there's no way that one session will actually turn somebody's behavior around. And I was wrong. Yo como clínica he pasado por esto y he tenido esta experiencia y he dicho, en una sesión pienso que no, jamás sería suficiente, pero me he equivocado. It actually made me want to take more courses and learn a lot more about being an effective communicator. En realidad lo que hizo conocer esta información en mí fue motivarme a querer conocer mucho más, a tomar más cursos e informarme. So next I would like to talk about the 5 principles for motivational interviewing. And these are some things for you to consider during each interaction with your patients. Así que ahora voy a hablar de los 5 principios de la entrevista motivacional y son cosas que tienen que ustedes considerar como terapeutas físicos para interactuar con sus pacientes. One of the things that we need to think about
is how we listen and express empathy to our patients. Una de las cosas que tenemos que hacer para prestar atención es cómo escuchamos y cómo estamos expresando la empatía a nuestros pacientes. Sometimes this is in the moment that they meet you at the waiting desk or in the reception area, and you're walking back with them, and they're telling you about their pain already. Un momento puede ser cuando tienes al paciente en la sala de espera y quizás estás caminando de su lado y ya te están diciendo que algo les duele. One of the common things I say to the patients is I thank them for coming in because I know they have a choice. And I always say, thank you for coming in today. It's great to have you here. I look forward to talking with you a little bit more about what's going on. Una de las cosas con las que suelo comenzar la intervención en el fondo es darle las gracias a la persona, porque las personas tienen la elección de ir a verte o no. Así que eso es lo primero y de alguna manera les da las gracias al comienzo. I start to develop that relationship from the moment that we meet and as we're walking back into our clinical room. Trato de empezar a desarrollar en el fondo esa relación formal desde el inicio, cuando ya estamos caminando, incluso al comienzo, a la sala de examinación clínica. I have often had patients literally talking the 5-minute walk. Wherever we're at, and sometimes they'll talk literally and tell me about their back pain, their leg pain, what's been going on, how things have happened already today. It's my job to reflect their concerns and to listen to them, even out of that clinical time, but just in that transition time. Incluso en ese tiempo de transición es esencial que yo les preste atención y ya me están contando, y puede que sea una caminata pequeña o una caminata quizás de 5 minutos, pero me están contando de cómo está, del dolor de espalda, del dolor de pierna o del problema que tengan en el fondo como motivo de consulta, y eso ya cuenta para prestar atención. The next item is to explore discrepancy. El siguiente ítem es poder explorar la discrepancia. And this is one of the most uncomfortable things to do as a clinician. Y esta es una de las cosas más incómodas que tenemos que hacer como clínicos. We call it calling them out. Estamos tratando de... Would you say another phrase for Calling that? them out, addressing it directly. Estamos tratando como de sacarlos a flote, de que nos cuenten lo que hay dentro. So when they say one thing and then they turn around and say something else. Así que puede que digan una cosa, pero después que se den vuelta y digan otra. For example, we will say, I want to get back to being able to walk, but I don't really have time to do the exercises. Por ejemplo, es cuando un paciente te puede decir, quiero ser capaz de volver a caminar, pero no tengo tiempo de hacer los ejercicios. That's an opportunity for me to kind of explore the discrepancy. So I hear that you want to walk, but we're having a hard time just finding a few extra minutes for the exercise. Can you tell me about that? Así que en esa oportunidad ya busca en el fondo el mensaje para poder decirle, puedo ver que quieres volver a tener la capacidad de caminar, pero que estás teniendo algunos problemas con el tiempo para poder hacer los ejercicios. ¿Me puedes contar un poco más de eso? And you hear that I left it in an open question so that the patient has to tell me, can you tell me about that? That way they can give me more information. Así que se dieron cuenta probablemente también de que esto terminó en una pregunta abierta, y de esa forma la persona está obligada a contestar para que yo pueda obtener más información. There are times that the patients can be a little confrontational. Hay momentos en los que el paciente puede ser un poco confrontacional. And I do avoid argument. Y yo sí trato de evitar las discusiones. It's a good reminder that this isn't a good time to engage the patient. Maybe they're not ready in the stage of change to take action. Es una buena forma de recordar de que quizás la persona no está lista todavía para tomar acción. Oftentimes we may need to adjust our style, our tone, or maybe that it's just too much too soon. And so we have to think about our interaction with the patient and perceiving where they are. Asking questions will help. Así que muchas veces tenemos que ajustar nuestro tono, nuestro estilo, y de alguna manera lograr que la persona pueda decirnos qué hacer para poder ayudarlos, a ver si pueden preguntar o pedir ayuda de otra manera.
I've had situations where the patients will say, well, you just don't understand. I work from the moment I get up until I go to bed. I just don't have time for these exercises. He tenido momentos en los que la persona me dice literalmente, parece que no me estás entendiendo. Yo trabajo desde que me despierto hasta que me acuesto. No tengo tiempo para hacer estos ejercicios. I'm seeing head nods, so I'm not the only person who experiences this, right? He So visto, he visto a personas asintiendo, así que veo que no soy la única persona que está experimentando o que ha experimentado esto en la práctica. So I oftentimes, instead of coming at them in some kind of oppositional way, I just listen to them and I say, I understand. Así que en alguna forma yo trato de mirarlos y poder enfrentarlos de otra manera y decirles, entiendo, lo And I'm entiendo. and I'm here to help you. Y estoy aquí para ayudarte. The last one is to support the patient with their self-efficacy, the belief in themselves, and optimism, positive thinking. Y la última parte que aparece acá es poder brindar en el fondo de forma optimista alguna otra herramienta para pensar siempre positivo y promover la autoeficacia. So sometimes, Megan, would you say that instead of opposing directly, would you rather take a little bit of a walk and deep breath or something like that? That's right. That's right. A pause, a step away, or just let it go for a little while and then re-engage. Yo estoy comentando que en el fondo se refiere a que en vez de querer confrontar lo que la persona dice, cuando te dicen que no la estás entendiendo, por ejemplo, si se refiere específicamente a querer hacer una pausa, a salir de la habitación, a tomar aire profundo, de alguna forma que tú también te puedas calmar. So in my example, I tried to express empathy and reflective listening. I'm listening to the patient, I hear them, and I tell them that I hear them. And I express that I understand. I may even say, I am sure that it's a very difficult schedule, and I'm sure that it's very hard. I try to demonstrate empathy. Así que trato de, en el ejemplo, demostrar empatía y lo que hice fue comentar en este ejemplo breve el que yo escucho, el que le hago ver a la persona que lo escucho, le digo que lo estoy escuchando y que lo entiendo y estoy de su lado. Over 20 years as being a clinician, that item alone is a difference maker, and it disengages kind of patients that come off who are very confrontational or argumentative. It softens that interaction. Así que yo les puedo decir que con la experiencia que tengo en 20 años, esto ha sido realmente como cambiar el juego, por así decirlo, porque puede de alguna manera en una persona que tiene una actitud confrontacional suavizarlos. And it does the same thing with your family members if you want to practice it. Y hace exactamente lo mismo con los miembros de tu familia, si es que quieres de alguna manera practicarlo. It's a strategy and a skill that just takes time to develop and to practice. Es una herramienta y una habilidad que toma tiempo el aprender y desarrollarla. So the next one we discuss is developing discrepancy. Así que lo siguiente que vamos a discutir es el cómo poder desarrollar esta discrepancia. And this is again where the patients say they want something to be one way, but they demonstrate something differently. Así que esto nuevamente se refiere al ejemplo que antes comenté, de cuando el paciente quiere que las cosas sean de una manera, pero se expresan después de alguna manera contraria. And I am sure you have a ton of examples that you can think of. If you just want to share that in the chat box, that's helpful, and we can kind of talk through that. Lo que pueden hacer ahora es de alguna forma pensar en algunos de los ejemplos. Está segura Megan de que algunos de ustedes tienen ejemplos, así que los pueden colocar en la cajita de chat y de esa manera después podemos conversar al respecto. Si lo escriben ahora, puede ser ahora el momento. One of the things I think about as you're writing things down, I'm challenged with is oftentimes patients taking pain medications because they want to not have pain, but they are so afraid of not taking their pain medication. So oftentimes we will have to spend quite a bit of time about pain medications and healthy lifestyle behaviors and work through some of those challenges. Una de las cosas que me parece bastante frecuente en la práctica es lo relacionado a la medicación y los fármacos que los pacientes consumen. A veces tienen miedo y yo quiero de alguna forma convencerlos y hablarles acerca del cambio de comportamiento en el estilo de vida y
cómo eso podría de alguna manera ayudarlos también, pero eso podría ser un ejemplo también para enfrentar en el fondo estas dos ideas. That's right. Good. I'm going to go ahead and move ahead, but feel free to add examples in the chat box, and I will try to read as much as I can. I can't promise that I interpret well, but I can at least read usually a little bit. So your reading is better than your speaking, Oh, or yes. really? Of course. Excellent. I think you've been the one that speaks the most Spanish. Ah, see? I've talked already with Eric, with Lexi, with Chad and Josh, and their Spanish is more rusty, I think. Yes, you should give them a hard time about that and tell them I'm better. Y le estoy contando que ha sido de las que más ha hablado español porque se nota que está sintiendo con las cosas que yo he comentado y entiende muchas de estas cosas, Megan, porque además trabajó en algún minuto con un traductor. Entonces ha atendido a población de habla hispana y han tenido que traducir lo que ella hace, entonces eso le ha permitido familiarizarse con el idioma, pero pueden escribir, siéntanse libres de comentar algo incluso en español para que ella lo lea y después podamos obviamente hablar de eso. ¿Ya? Está abierto el chat para eso y no hay comentarios, pero los veo prestando atención. The next one I want to talk with is rolling with resistance. Have you ever had a patient who resists your advice or doesn't want to do what you ask them to do? El siguiente tema que vamos a abordar es el cómo poder lidiar con la resistencia. ¿Has tenido pacientes en los que, por más que quieres aconsejarlos de alguna forma, hay un grado de resistencia? Probablemente sí. See? So one of the things we try to do here is, again, roll with it. Let it go. Continue to encourage, demonstrate empathy, and reflective conversations. And we're going to talk about those in a few moments. Una de las formas de poder lidiar con esto es dejarlo pasar, es de alguna forma, como dice literalmente en inglés, roll with it, prestarle atención y después poder conversarlo en más profundidad para poder reflexionar al respecto. And it can oftentimes be challenging depending on the patient's personality. Y eso va a ser obviamente más desafiante dependiendo de la personalidad de la persona que tienes enfrente. The next one, and I would say one of the most important, is to support your patient's self-efficacy, the belief in themselves. Una de las cosas que debo enfatizar y una de las cosas más importantes es que tienes que promover la autoeficacia, que las personas puedan creer en sí mismas. And lastly, Y por their último, optimism. el que sean optimistas. And again, the evidence here shows that combination of the methods are Así que actually the aquí, most beneficial to engaging the patient. aquí la evidencia refleja que la combinación de algunos métodos puede ser lo más beneficioso. So not only improving or supporting self-efficacy. Very good. The question then is it Gonzalo said, how do you handle communications when patients manipulate situations, lie about something, saying that you did something you didn't do? Could you please repeat the last sentence? Yep. Are you reading a It's in question? the chat box. Yeah, it's in the Okay. chat box from Gonzalo. How Okay. do you handle communications when patients manipulate situations, lie about something, or saying something you didn't do? ¿Cómo puedes manejar las situaciones en las que la persona puede manipular acerca de la información que has entregado, miente sobre algo? ¿Qué podrías hacer al respecto? I think Gonzalo made it just for you, so los que hagan preguntas traten de que sean abiertas para el chat para que yo también las pueda leer, porque si no tengo que estar traduciendo el doble, por favor. No hay problema. Very good. Part of this is that discord. There's going to be some resistance, and sometimes we have to explore that their perception is their reality. Their perception is something that they think is truthful, and you have there's a discrepancy. You see something different, and having a conversation without emotion is one of the best places to start. Una de las cosas que podemos comentar como consejo para comenzar de buena manera o el mejor punto de partida podría ser en particular el tratar de comentar y comenzar la conversación sin emoción para que sea algo más neutral. Very good. I'm trying to read. I'm not as fast in interpretation either, but it would take me a moment. Would you let me know if there's anything else on this topic Yeah, that you see? let me see. What about the patients that insist that their problem is from anatomy or
structure, and you try to explain and make sense of what's happening, but they're not willing to change. Una cosa que dijo antes Megan, sorry a little bit, is that es que su percepción para ellos, la percepción que tienen es su realidad, entonces no los puedes juzgar, tienes que escucharlos y tratar de buscar cambiar algo. So this again is the way we may give advice. And part of that is that we are telling the patient rather than letting the patient kind of explore what do they think is wrong with them. Así que una forma de poder explorar esto es, bueno, conversar con las personas y más que solamente permitirles que exploren en ellos mismos, el que sepan qué anda mal con ellos mismos. Patients oftentimes have faulty thoughts or what we call thought beliefs that are not accurate, but we need to work with that and reflect what they're saying and explore it further. So again, going back to the discrepancy, we have to explore why they think the way they think. Maybe there's something in the background that we can kind of better understand. Bueno, una de las formas de poder enfrentar eso es también pensar en que muchas de las personas que nosotros tenemos que ayudar tienen algunos pensamientos erróneos o creencias que han estructurado que tengan ese comportamiento, pero la manera de enfrentarlo podría ser preguntarles por qué piensan eso, por qué están comportándose de esa manera, porque quizás hay algo en el pasado que han escuchado, que han aprendido, que alguien les ha dicho y tenemos que dirigirnos de mejor forma a eso. There's a question from a colleague, Mauro. If you could explain how to be more neutral in a conversation, not giving away the empathy. That's right. One of the challenges you have is that you have to recognize that we try to come at this in a non-adversarial way. We truly are trying to understand our patient at a very deep level as in a partnership. We are in a relationship with the patient. This is very patient-centered. Not that you are right and the patient is wrong. We have to figure out the best way to develop a relationship to have a best outcome. Tenemos que buscar una forma de poder desarrollar esta relación y entendiendo que es una relación en la que la persona no perciba y tú tampoco puedes percibir que lo que estás diciendo tú es lo correcto y lo que piensan ellos es lo incorrecto. Tienes que buscar la manera de establecer una mejor relación que sea como de compañerismo y eso permitirá después poder mejorar los resultados. So I'll go a little further and then we can come back for some more questions if that's okay. It's okay, it's perfect. We can read them because now they are talking and writing in the chat. Yeah, that's perfect. So how do you know if your patient is ready or not ready to make some necessary changes? Entonces, ¿cómo sabes tú si tu paciente está o no preparado para hacer los cambios necesarios? One of the things you listen for is something called change talk. Una de las cosas que probablemente quizás han escuchado es el cambio de conversación. Yeah, from your last article with Joe Nix and Adrian Lowe. That's right. So the change talk is something that we start to look for and listen for in the moment that we engage with the patient. Entonces una de las cosas es algo que, bueno, el cambio de conversación es algo que queremos perseguir nosotros una vez que estamos escuchando a los pacientes. And so this might be something where they're kind of expressing their ambivalence, they're not sure, they're thinking about making that difference or that change. So that again goes back to that stage of change in contemplation, determination, and action. Aquí está la clave de poder escuchar a la persona y poder entender que quizás muchas veces quieren hacer este cambio, están pensando en hacer el cambio y tenemos que saber en qué etapa están en el fondo de las etapas de cambio, como lo que dijo anteriormente de la etapa contemplativa o precontemplativa, o si están tomando ya un paso hacia la acción. What we listen for are some words that you might hear in a engaging conversation with the patient. They may actually say, I want to, or I need to, or the reason that this needs to happen, I have an ability to do this, but so we're listening for certain words that help us know that there's preparations, that they're thinking about making a change. Lo que tenemos que hacer es estar escuchando atentamente para saber si escuchamos algunas de estas palabras que nos hace pensar que la persona ya está en una etapa de preparación para generar un cambio, como por ejemplo que digan, quiero cambiar, puedo cambiar, o de alguna forma tienen la habilidad de poder generar ese cambio y lo están expresando. And they may actually be borrowing
the belief of somebody else in them to say, I know my kids want me to change. Y quizás están tomando prestada la información de alguna otra persona, por ejemplo, que un paciente les pueda decir, yo sé que mis hijos quieren que yo cambie. I don't want you to think that that means that they believe it themselves. No quiero que piensen que eso significa que ellos no creen en sí mismos. So I directly ask them. Así que yo directamente les pregunto, If the patient says, I know my kids want me to make this change, I say, do you want to change? si me dice, por ejemplo, una persona eso que acabo de comentar, yo sé que mis hijos quieren que yo cambie, ella lo trata de dirigir directamente y comentarle a la persona, ¿tú quieres cambiar? So again, motivational interviewing is a very direct method. If you want to ask the question so there's clarity, you need to ask the question. Así que la entrevista motivacional es una forma bastante directa de establecer esta comunicación. Si quieres realizar una pregunta clara, tienes que hacerla claramente y directamente. Oftentimes we will even see opportunities when we say, the patient will say, I will make changes. I am ready, I'm prepared. I'm taking specific actions. And this again is more that implementation. They're ready to go from not just that contemplation, but into action. When you hear the words, I'm ready, I will, I am, that is confirmatory. They're taking those next steps. Cuando las personas ya están pasando de una etapa de contemplación hacia la acción, podemos escuchar de alguna manera algunas palabras clave en la etapa ya de implementar un cambio, cuando las personas están comprometidas y dicen, quiero hacer este cambio o voy a hacer este cambio, cuando están afirmando que están preparadas ya para hacerlo o cuando están tomando pasos al respecto. This takes really careful listening during your open-ended conversations to hear the patient use these words, and you're not putting it in their mouth for them. They actually are going to say it. You just have to listen for it. Las personas lo van a decir, pero tienes que estar escuchando muy atentamente estas pequeñas palabras porque pueden marcar una diferencia y no se las tienes que colocar tú en la boca. Estás escuchando lo que están respondiendo con tus preguntas abiertas. And so this goes back to our stage of change. Where are they in that preparation? Where are they in their self-belief? And we'll talk about strategies that you can do to actually help move them from one stage to the next. Así que vamos a pensar que aquí estamos hablando ya de esa etapa de preparación, de cuando podemos impulsar este cambio y vamos a hablar de algunas estrategias que les pueden ayudar a ustedes también a poder empujar un poquitito más estos cambios en las personas. So in the beginning of this conversation, we said motivational interviewing allows you to do the three things. And you can use this throughout your interaction with the patient, from the moment you meet them to the moment that they're discharged. And really the kind of good engaged communication should be around establishing the relationship, developing a partnership, and engaging the patient throughout their care. And so again, a direct format of doing that we use is motivational interviewing with the spirit of rolling with discourse, engaging in discrepancy, empathy, all of those pieces that we spoke to before. Así que las piezas que hemos hablado ya hasta ahora, dijimos que era muy importante en la entrevista motivacional, el establecer una relación con la persona, el poder desarrollarla después y finalmente poder empujarlos o perseguir de alguna forma en este compromiso para poder avanzar hacia el cambio. Así que siempre la entrevista emotiva persigue con este espíritu de impulsar esa diferencia en las personas y ahora vamos a hablar de un par de habilidades adicionales que pueden implementar en la práctica. So I'd like to try and give you a few tips to take to the clinic if you're in the clinic tomorrow, or to practice with your loved ones if you're going home after this call, or if you're home and you're interacting with them after this call. Así que ahora les quiero dar algunos tips prácticos para que puedan aplicarlos rápidamente si les toca ir mañana mismo en la clínica con sus pacientes o con sus seres queridos directamente si después de esta charla van a estar con sus familias. I won't give you specific examples. I'm going to instead use some language that's a little generic for you to think about how you might interpret that and use it in the clinic tomorrow. No les voy a dar unos ejemplos tan concretos, y más bien les puedo dar un par de referencias de algunas palabritas clave para que sepan cómo poder interpretar esto y aplicarlo mañana en la clínica. Oftentimes, we use the strategy called ORS plus.
A veces y comúnmente utilizamos una estrategia que se denomina ORS plus, ORS más. And this is a way to remember the approach that we need to use. Open-ended questions, Esta es una forma de recordar la verdad que tenemos que usarla. O es de preguntas abiertas. affirmations, La A es de afirmaciones. reflections or reflective listening that you have heard them, La reflexión o una escucha reflexiva, en el fondo que trate de expresar que los estás escuchando. and summary statements. Y también el hacer algún tipo de frases de resumen. The plus stands for that you ask permission when asking or giving advice. El plus y el más que vendría después de este acrónimo de OR sería el estar pidiendo permiso, tanto como cuando vas a dar una instrucción, como cuando estás dando algún tipo de consejo. And I'm going to talk about each of those just a little bit more with some details and some examples. Ahora voy a hablar un poquitito más de cada una de esas cosas con algunos detalles y ejemplos. So ORS, the O is for open-ended questions. Entonces la O de OR es las preguntas abiertas. And this is oftentimes the opportunity to have the patient tell you their story or why they're here, what they've experienced. This is really their words. Esta es la oportunidad de escuchar al paciente, de que la persona nos cuente por qué está aquí, cuál es su historia y de cierta manera el que se puedan expresar con sus propias palabras. One of the things I say to my patients when they first come in, can you tell me a little bit more about what you're here for and how I can help you? Una de las cosas que me gusta decir a las personas es, ¿me puedes contar un poco más de por qué estás aquí y qué puedo hacer yo para ayudarte? Open-ended questions should be very conversational. Whoop, I heard something. Yeah, just a bit. Give me a sec. Colega, recuerden tener todos los micrófonos silenciados, por favor, para que no interrumpa la presentación. There you go, you can go now. Okay, I said open-ended questions should be more conversational, but not exclusive. We should be able to make sure that we have an open question, but they just don't talk forever. You're still engaging with the patient. There's definitely parameters, but you're open to listening to them. Tenemos que pensar también que no se trata solamente de escuchar y toda la historia que puede tomar mucho tiempo, pero sí tiene que reflejar que tú estás abierto a escucharlos y de cierta forma estás obteniendo la información valiosa que quieres obtener. So again, I'm an outpatient therapist, and so many of my examples will be outpatient based, but I will give you an example of how I start, and maybe instead of asking questions directly about a pathoanatomical problem, I'll go more about the behavior, more into the patient situation, and then circle back to questions more about a specific pathology. Ahora, como ya les he comentado anteriormente, yo soy un clínico que trabaja en una clínica ambulatoria, así que voy a colocar algunos ejemplos para esto, pero incluso vamos a considerar usar preguntas abiertas en términos patoanatómicos o cosas relacionadas a la patología que tiene una persona también. So I'm going to give you two scenarios, one which is more close-ended, not inviting. Les voy a dar dos escenarios, uno que es más bien cerrado, que no invita al cambio. Quizás la perdimos. Are you there, Megan? Yes. Ah, You got me? yeah, your image is frozen, but I can hear you perfect. Okay, let me see here. Am I back? Yeah, you're back already. Okay, sorry. Entonces, lo primero es como invitar al cambio y lo otro podría ser un escenario un poco más cerrado. Eso es lo que nos va a contar ahora. So you're here for your shoulder. I'd like to talk to you about what's going on with that. Así que yo sé que estás aquí por tu hombro. Quiero poder contarte y conversar un poco de qué es lo que está pasando con eso. Do you have pain in your shoulder? ¿Tienes dolor en tu hombro? Did you hurt your arm? ¿Te lastimaste el brazo? Do you have pain when you reach overhead? ¿Tienes dolor cuando levantas el brazo? Do we think that this is going to help us understand what's going on with the patient in its entirety? ¿Creemos que eso nos va a ayudar a entender de alguna forma lo que pasa con una persona de manera más integral o compleja? Instead, I'm going to use open-ended questions. Y en cambio ahora voy a hacer el ejemplo con preguntas abiertas, porque el ejemplo que acaba de decir eran preguntas cerradas de respuesta sí o no. Can you tell me a little bit more about
what you're here for. Tell me more about your shoulder. What's going on? ¿Me podrías contar un poquito más de por qué estás acá? Cuéntame más de tu hombro. ¿Qué está pasando? Tell me a little bit more about what happened. Cuéntame un poco más. ¿Qué sucedió? Have you ever had a prior injury or anything that has happened to that shoulder? ¿Has tenido antes algún otro problema o algo que haya sucedido en ese hombro? Oftentimes you use inflection at the end to sound inquisitive, to sound that you want to know more, and that builds that relationship that they want to share with you. En algunos momentos tienes que ser capaz de usar las inflexiones de la voz para que de esa forma demuestres interés y las personas sepan que tú quieres saber más, que estás de alguna forma con la voluntad de conocerlos más. The next aspect that we think about when we say ors is the affirmation. And the affirmation is a very interesting place because as the human spirit, we want to be affirmed. We want to know that we're cared about. El segundo paso de este acrónimo, abreviación o ARS, es la afirmación, y nosotros como un espíritu humano siempre queremos tener algún grado de afirmación, queremos saber qué está pasando, queremos saber si estamos en lo correcto o no. And this also helps to build the confidence that the patient has in themselves. Y eso también ayuda de alguna forma a impulsar la confianza que las personas tienen en sí mismas. They need to be genuine and not just something you say to everyone, but that you're actually applying an affirmation to that individual patient based on your interactions with them. Tienes que ser genuino y no puede ser una afirmación de receta, por así decirlo, sino que tiene más bien que aplicarse a la persona que tienes enfrente, teniendo en cuenta el cuidado individualizado. Some simple things to say to a patient could be, I really appreciate that you're willing to meet with me today. Algunas cosas simples que puedes decir a las personas, por ejemplo, aprecio mucho que estés hoy día dispuesto a encontrarte conmigo. Or if they've been challenged with something, often I can say, I don't know how I would have handled that if I was in your shoes. Otra cosa que podrías decir como afirmación es, no sé cómo yo habría manejado eso si estuviese en tus zapatos. It makes them feel like we're not judging them, but we're listening to them. We're affirming them. Eso los va a hacer sentir de alguna forma que no los estamos juzgando, que estamos generando una afirmación. Another aspect is the reflective piece, to show them that we're listening. Otro aspecto es la pieza del puzzle de la reflexión, de mostrarles de alguna forma que estamos escuchando. And I put the puzzle on here because this is the key aspect. Reflective listening, if you're truly listening to the patient, so much comes out during your conversations that will truly help you build the relationship. Yo puse el puzzle acá porque este es el aspecto fundamental. Si realmente estás escuchando a la persona, esto en realidad va a dilucidar algunos otros aspectos con los que puedes ayudar también. Es un aspecto clave. And I actually think that this is the hardest skill. Y también creo que esta es la habilidad más difícil de desarrollar. I have misinterpreted, I have made assumptions, or I have totally misunderstood what patients have said. And I've gone with it. He tenido algún tipo de presunciones o asumo algunas cosas cuando la persona me dice y me he dejado fluir con lo que yo pienso a veces. And it has either not worked out so well for me, or it has actually caused a problem down the road where I should have listened better, and it basically I was caught in not listening. De alguna forma ha generado eso que el problema siga bajando por la colina y más bien no se pudo solucionar quizás porque yo simplemente no estaba escuchando ni prestando atención suficiente. So it is really important that we do a few strategies that I'm going to show you next. Así que es muy importante que apliquemos un par de estrategias que les voy a mostrar a continuación. We often think that we hear the patient. Habitualmente creemos que escuchamos al paciente. But there's a lot of areas in which we may not actually hear what we think we hear. Pero hay muchas áreas en las que en realidad no escuchamos lo que creemos escuchar. We can be distracted by noise outside. We can be distracted by our own worry about time or management of something else, or then in a moment's notice you get distracted and you start thinking about, oh yeah, that reminded me about something else. Then we are not reflective and engaged in listening.
Por ejemplo, puedes distraerte fácilmente con algún ruido que hay afuera, con alguna otra cosa que estés haciendo, con que la persona te dijo algo que te hizo pensar en alguna otra cosa y quizás eso te puede distraer y puede reflejar que entonces no estás escuchando de manera atenta. So at this point, I just want you to take a moment and think of an example. You don't have to put it in the chat box, but can you think of a time when you were not a good listener? When you maybe misinterpreted or did not do a good reflective listening, and maybe that caused a problem or a relationship breakdown. Quiero que pienses ahora en algún ejemplo, no hace falta que lo escriban, pero los está invitando a la reflexión a todos ustedes para que piensen y se acuerden quizás en algún paciente en el que probablemente por no haber escuchado de manera atenta te causó un problema, quizás generó un entorpecimiento de la relación que después pudiste formar con el paciente o afectó la alianza que podías generar. So some of the strategies that I use is to actually reduce that is I will paraphrase or rephrase or reflect a feeling when I'm talking with a patient. Una de las estrategias que suelo utilizar para poder aplicar esto en la práctica es básicamente repetir alguna frase o refrasear algo que la persona ha dicho. I will oftentimes say, what I hear you saying is, Algunas veces frecuentemente puedo decir lo que te escucho decir es, and I restate it in some of the same language or alternate language that might be similar to what they have previously stated. y en ese caso entonces cuando yo digo lo que te escucho decir es, trato de refrasear algo en el mismo lenguaje o en un lenguaje similar que la persona ha utilizado para expresarse anteriormente. That's the easiest one. The more complicated one is when you put multiple things together and you actually reflect not just what the patient said, but how it must have made them feel, how they felt when they were going through that situation, such as chronic pain. Eso podría ser un ejemplo sencillo, pero lo más difícil es cuando tratas de reflexionar en base a lo que la persona está sintiendo, al cómo lo ha afectado emocionalmente y en el cómo todo lo que te ha dicho en el fondo afecta su vida y, por ejemplo, en las personas que tienen dolor crónico es más difícil. So again, the biggest area is the reflection, but it's based on your effective listening skills. Así que el área más importante es esta reflexión, pero se basa en tus capacidades de escuchar. So on this slide, I gave some examples and I'll just read them. It Así que en sounds esta, like sorry. you are struggling. Go ahead. En esta diapositiva les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, voy a leerlos derechamente para que puedan todos verse más reflejados con claridad. Por ejemplo, suena a que What I hear you saying is that you, lo que te oigo decir es que tú, so it sounds like on one hand, and yet on the other hand, parece que por una parte me suena a que hay que completar la frase, pero por otra parte, también completa la frase obviamente con lo que te ha contado la persona. and you can be very specific with these. Again, I have some examples below. One of the things I use when I'm talking with a patient is to give them very specific examples based on what they have previously told me. Y esto que acaba de decir era más genérico, pero ahora voy a leer un par de ejemplos que son más específicos y me gusta reflexionar en base a algo más concreto que cada persona me ha dicho antes en la entrevista. For example, I get the sense that you're wanting to change, but I know that you have concerns about getting off of the pain medication and what the side effects might actually be. So I want to explore that with you. Por ejemplo, ahora va a estar refiriéndose a la tercera frase que aparece aquí abajo, que es que tengo la sensación de que tú quieres cambiar, pero también entiendo que tienes algunas preocupaciones respecto a dejar la medicación y cómo eso podría tener algunos efectos adversos. Quiero explorar esto contigo. Or I understand that exercise isn't something you've done in the past and that you're very anxious about it. I want to help you along your journey. Otra cosa podría ser, entiendo que el ejercicio no es algo que hayas hecho en el pasado y estoy a tu lado y quiero acompañarte en este proceso. Again, with that, you're reflective, you express empathy, and you're working with that patient. Así que nuevamente aquí estás reflexionando, estás expresando la empatía y estás trabajando con el paciente.
Megan, do you mind if you write your account of Instagram because the guys might take some pictures of the Oh, sure. screen and I share? actually might have to look at it. Hang on one second. My daughter would be so mad at me for not knowing that off the top of my head. So hold on, I gotta look. Forgive me for one moment. Don't I worry. am, yes, I actually have to look up I'll put it in the chat box. How's that sound? Does that work? Yeah, that's Okay. better. Okay. Le estoy I'm comen- not so good at this. Yo le estoy pidiendo que escriba ahí cuál es su cuenta de Instagram para que los que han sacado fotos de la pantalla y que quieren de alguna forma obtener ahí la información de alguna referencia o la diapositiva, que seguramente han sacado fotos porque he visto los celulares ahí en más de una oportunidad, que la etiqueten también a ella y si quieren pueden usar el hashtag de Okay. KineTalks. Okay, very good. I'm gonna send this out there. It should be there. Uh-huh. Okay. Okay. Or my full name, you can search it that way too, but I'm sure it's Sí, también pueden buscar ahí en la búsqueda de Instagram en todo caso y aparecer. there you go. Thanks, Megan. Yeah, no worries. So in the last one is to summarize. Oftentimes we summarize with the patient so that they know that we totally heard, and this is an opportunity for us to clarify if we've misheard. Así que la última parte del acrónimo ARS es el resumen y la clave de esto es que es la oportunidad de reflejar en el fondo en toda esta entrevista que al paciente lo escuchaste y por otra parte te da la oportunidad de que la persona te pueda clarificar si todo lo entendiste de buena manera o si tiene que complementar o corregir algo. So I'll actually say at the end of the entire interview portion of an exam, I'll say, so let me just summarize to make sure that I've got everything down and that I didn't miss anything. Así que lo que hago habitualmente al final de toda esta examinación y entrevista es decirle literalmente a la persona, ahora déjame hacer un pequeño resumen para saber si he logrado obtener toda esta información de manera ordenada y así lo podemos establecer más claro. I use that throughout the exam and then into treatment. And I would love at some point to go through the breakdown of the treatment with you guys. It's just from time today, I knew we wouldn't have that much time. So I wanted to show you the interactions are both for examination and for treatment. But this is the application of motivational interviewing for engaging in patient communication. Esto entonces está expresando de alguna forma en resumidas cuentas cómo poder hacer el uso de la entrevista emotiva y le gustaría mucho más hablar también de cómo aplicarlo en el tratamiento, porque la entrevista motivacional tiene que ser un continuo, se aplica, como dijo anteriormente, para establecer la relación, para desarrollar esta alianza y luego para poder impulsar el cambio en la persona, pero sabe que hoy día estábamos planificando una horita y un poco más, así que quizás para una próxima oportunidad, Megan nos puede contar de esto. And so we had a paper that came out that talks a little bit more about application with a chronic pain patient. It's motivational interviewing and P&E. It's again a chronic pain type population. And I'd be happy to go through some examples with those at some point in the future and we can have some more expressive conversation. But to give you a formal introduction to MI, that's what I wanted to cover tonight. So this is my summary. Así que ahora nos va a hacer un resumen. Ella hace poco lanzó un artículo en cooperación con muchos otros terapeutas de renombre que quiere compartir más adelante con nosotros en base a los ejemplos que se relacionan al tratamiento. Pero ahora, para hacer un resumen, nos va a mostrar su diapositiva final. I've already shared the paper and the article because it's already translated to Spanish. Yes. So Yes, the it's a guys great here, tool. yeah, it's an excellent tool. I love it. We're going to start some trials to determine its effectiveness. So that's a very exciting thing as well. Excellent. Van a tratar de determinar cómo funciona esto mezclando la entrevista motivacional con la educación en neurociencia del dolor. Así que eso es lo que ahora emociona a los investigadores también. So our communication is something that when I first came out of school, I didn't really think it mattered that much. Así que la comunicación, cuando yo estaba estudiando en el fondo fisioterapia, no pensé que fuera tan importante. But what we've seen is from a patient engagement, therapeutic alliance, therapeutic relationship. Pero lo que podemos pensar es que para la alianza terapéutica, para la relación que tienes con el paciente, all of these have small effects that when combined actually make a large impact to the patient. todas estas cosas pueden tener un pequeño efecto que cuando se pueden combinar tienen una influencia mayor o más grande en el paciente, impactan de otra manera.
And so the ability to explain, to listen, and to empathize with a patient can profoundly impact your ability to impact that patient's experience in their physical therapy care. Así que la habilidad que tengas ahora para poder escuchar, para poder usar estas estrategias efectivas de comunicación, va a impactar profundamente el cuidado que le puedes entregar a una persona. So I hope that as a result of tonight, that you can at least describe motivational interviewing, that you can at least understand some of the motivational skills to engage patients, and that you could at least practice a few of those skills that we discussed tonight. Así que como conclusión de esta sesión me gustaría que se pueda aplicar lo siguiente que yo quise colocar como resumen, que puedan describir de qué se trata la entrevista motivacional, que puedan entender cuáles son las habilidades necesarias para poder empujar este cambio en la comunicación de la terapia y que puedan usar los principios para poder maximizar tanto la comunicación como mejorar los resultados que tienen en las personas que están buscando ayuda en terapia física. And so this is just another self-check for yourself. Not all of the words that I say will be exactly what you will want to say. You'll want to own your own language, but to think about how you might make this style yours. And you have to practice it. And sometimes it feels a little awkward or a little funny when you first start using some of these strategies. So try to use them with some family and ask for some feedback. La idea es que esto lo puedan poner en práctica rápidamente, quizás el lenguaje que ha utilizado Megan y los ejemplos les pueden parecer divertidos o quizás escucharse a sí mismos queriendo repetir algo, parece que fuéramos como torpes, que somos muy repetitivos, pero pónganlo en práctica porque esto funciona y la invitación es que lo apliquen incluso con sus miembros de la familia para que entiendan cómo influye en el resultado. Sí. The last thing I would like to give you is my information. So if you would like to email me, my email is right there at megan.donaldson@tufts.edu if you have more questions. And then I'll happy to take things from the chat box, Nico. Si tienen alguna otra pregunta ahora, ella estaría feliz también de que le escriban en algún otro detalle para que tampoco se extienda tanto más de lo que ya nos ha contado Megan, pero también se siente contenta de responder algunas de las cosas que han puesto en la casilla de chat. Así que ahora vamos a hablar un ratito de eso también. Thank you, Megan. It's been amazing. Oh, good, Nico. I'm happy to stay on for a little bit longer if people have questions, whatever is best for your group. Excellent. Would you mind to take 10 minutes maybe or something like that? Absolutely. That would be wonderful. Okay. Vamos a tomarnos 10 minutitos entonces para que veamos acá qué quedó en la casilla de chat. You can stop sharing your screen if you want to, and now you can yes, thank see you. everyone. I always forget about that part. Let me get here. Hang on one second. There's the meeting controls. I had disappeared. There we go. All right, now I can see everyone. These guys are already inviting you to Chile. Oh, that would be fine. I would love that. Ya la están invitando a Chile ya. Let's see. Now I'm going to ask them not to write too much because I'm going to move the arrow to go to the questions. So That's ahora traten de, bueno, ya escribieron hartas cosas arriba que han quedado sin contestar. Me voy a dirigir un poco a eso. Si siguen escribiendo se me va a perder el chat, así que les pido un segundito, colegas, que por ahora no escriban para que yo busque las preguntas y tratemos de dar respuesta a algunas de ellas. Let's see, from the top. I love your English, Megan. It's pretty clear. And a lot of the guys over here already understand you as well, so. Oh, that's wonderful. That's great. Thank you, guys. It's a skill I am so impressed when you have more than one language, and I struggle just with English, no joke. Dice que está agradecida que también la entiendan y es una habilidad que admira mucho el que puedan entender dos idiomas porque a veces cuesta entender incluso uno. Y no está bromeando. It's true. A ver, ¿qué? I'm going to say it in Spanish, so let's see if you catch it. And then I'm going to translate. Nico, it's late. It's late. I think my light just went out. Hang on one moment. Let me see if I can get my light to work. Oh, nope, it might be out. Yeah. All right. Well, there we go. Sorry about that. ¿Qué pasa con los pacientes? This one I've already answered, de Pablo Rojas. Now, let's see. I might cheat and try to read it so I can see if I can understand it better.
You can read it as well, don't worry. Aquí hay una de Carlos. Cuando se enfrenta a pacientes confrontacionales que no quieren cambiar, ¿cómo administra las visitas? When Nico, you face, so you're gonna you have got to it. translate. Yeah, don't worry. When you try to confront patients that are confrontational and they don't want to change, what would you suggest? How do you administer your visits and the sessions of therapy? So there have been often times that I have had patients now ready to start care. They have shown up just because the doctor told them they had to. He tenido muchos escenarios en los que las personas no están preparadas para enfrentar el cambio y en el fondo están frente a mí o están en terapia física solamente porque el doctor les dijo que fueran. Or that their insurance mandates that they come for physical therapy before they have surgery. O también puede ser que el seguro los está obligando a ir a terapia física antes de que se sometan a una intervención quirúrgica. That's what we want in this part of the country and of the world, I think. Mm-hmm. Because And so, everyone here can go to the doctor, and if the doctor says surgery, that's it. Nobody can say anything. It sucks. yeah, and we have insurance companies who won't, like, even though that they need surgery, they won't even let them have the surgery. Like, they have to go through care sometimes, and sometimes they'll mandate that before they even have an MRI, they have to have so many sessions. Estamos comentando que incluso tiene pacientes que en el fondo los envían a kinesioterapia, ni siquiera quieren estar ahí porque los obligan antes de la aseguradora de someterse a otro procedimiento. Y yo les digo que nosotros de todas formas igual estamos buscando eso, a pesar de que a la gente la pudiesen como obligar a hacer terapia física, le están dando la oportunidad de hacer algo antes de someterse a una cirugía porque la gente tiene mucho acceso al cuidado médico aquí en nuestro país. So I'm going to tell you, I truly believe in the power of communication. And I believe in empowering through a way to make the patient believe that I believe that physical therapy is going to be one of the best things that they can try. And even if they have surgery, I give them the information that I believe that this will be better for them because they get stronger. Even if they have surgery, they have a better outcome. And I point to evidence whenever possible. Así que lo que hago yo es creer fuertemente en el poder de la comunicación y las palabras y trato de establecer con el paciente una conversación en la que entiendan lo importante que es la terapia física, incluso si es que fueran a enfrentar una cirugía o un pabellón, les va a hacer bien porque van a enfrentarla de mejor manera, se pueden volver fuertes y pueden estar más activos y esa es la manera de comunicarlos y cada vez que pueda voy a usar la evidencia que está a mi favor para poder justificarlo. And I have actually said to patients, maybe therapy isn't best for you. Y también en algunas oportunidades he tenido la conversación con la persona y le he dicho, quizás la terapia no es lo mejor para ti. But I'm willing to talk and explore if it might be something, if you're willing to have a discussion with me. Pero también me gustaría explorar un poquitito más y conocer a la persona para saber si está dispuesta a tener esa conversación conmigo. Excellent. What about the patients that love the plinth and they feel better when you use manual therapy and that's it, they don't want to get out of there? ¿Qué pasa con las personas que les gusta la camilla? Esta pregunta es de Karina y que no quieren salir de ahí, les gusta mucho el tratamiento pasivo. Any advice? Yes. So, well, my credentials are I am a manual therapist. However, what I like to do with patients is to engage them in a very meaningful way when they are in the plinth table. And so I do some of the hands-on to get their buy-in, and then I build my hands off, but giving them some strategies to believe in themselves. So locus of control is the belief in themselves that they can do things. And a lot of them have fear when you show them the room outside of that plinth table. So sometimes you need to explore that. What can you do in that room, in the plinth? Build their confidence, build their movement, and reduce their fear before you make them go back out there where there's fear. They're not sure of that. Bueno, eso me pasa frecuentemente. Yo tengo un background de terapia manual también, así que hago algunas cosas que implican el hacer terapia hands-on, pero también trato de analizar cada caso y pensar cómo la terapia manual puede ser el camino para darles la confianza nuevamente, para que no tengan miedo. A veces las personas tienen miedo de enfrentar lo que hay fuera de la pieza donde se ubica la camilla porque nunca han hecho otra cosa que no implique que les hagan
terapias pasivas y busco la manera de que la terapia manual los pueda empoderar, les ayude a moverse nuevamente, les demuestre que pueden perder el miedo para después poder hacer algún abordaje más activo. And I am a big exercise dosage person. I actually believe we don't do a great job in our research and that we need to do a better job dosing patients. And the mat table is oftentimes a great place to start. So it might actually be a great advantage if you can use that one-to-one space to build their confidence. Así que bueno, dice que como terapeutas físicos lamentablemente tenemos algunos vacíos en relación a la dosificación de ejercicio y la investigación se ha hecho todavía pobremente, hay muchas cosas que mejorar, pero ese escenario en el que está la camilla y tienes al paciente contigo puede ser una excelente forma o lugar de comenzar para poder someterlo a moverse, a ejercitar y ver cómo son sus capacidades. I'll use an example of the planks. I'm sure a lot of patients don't love planks, but what we do is we start to build their form and give them a time, even if it's 10 seconds. And we say, can you hold this? How long can you hold this? And we time them and we build their affirmation. Oh my gosh, you held that for 15 seconds this time. That's so much better the last time. We're building affirmation. And I am a cheerleader. I'm their biggest cheerleader. I want them better and I want them to get and accomplish their goal. So to give them that affirmation, I'm totally fine in building their confidence. Sí, una forma de hacer esto, incluso entrenando a través del ejercicio de plancha, por ejemplo, a pesar de que la persona quizás no tiene la capacidad de hacerlo por tanto tiempo, si tiene la capacidad de hacerlo por 10 segundos, entonces tiene que buscar las afirmaciones, felicitarlo, demostrarle que es capaz de hacer algunas cosas, y si en la sesión siguiente lo hace por 15 segundos, entonces nuevamente está celebrando el triunfo para que entienda que sus capacidades van cambiando. It's not everything around pain. We are also interested in their capabilities and physical performance. Right. No todo tiene que Performance ser acerca measures are del, so important. no todo tiene que ser acerca del dolor. Le estoy comentando yo también de que nos interesa mucho cuáles son las capacidades de las personas y en ese sentido las mediciones de resultados físicas son muy importantes. We talked a lot about that with Eric Hegdes. Yes, Eric is now a part of Tufts as well, and he's such a great guy. So again, performance measures when we're doing anything with our patients, whether that be peripheral or spine. In spine, it's even more important because they have so much fear dominance that they don't oftentimes think about how do they build their body and actually get back to functional movement. We oftentimes give them underdosed things. And so this is a really awesome opportunity to use your motivational interviewing to build their belief, turn them, and keep them go towards action. That's where this all comes together. Así que, bueno, esta oportunidad de hacer estas evaluaciones o mediciones de resultados es una excelente instancia para también poder utilizar la entrevista motivacional para darnos cuenta de qué es lo que es capaz de hacer las personas, sobre todo en las personas que tienen problemas en la columna vertebral. Muchas veces sus problemas están dominados por el miedo y si tú destacas lo que son capaces de hacer, vas a poder construir la confianza y la capacidad física. Let's see, just a few more, if you want to. Yes, sure. A ver, voy a ver las primeras que aparezcan acá, colegas. Ahora aparecieron un montón de preguntas. Antes les pedimos que escriban y no pasó nada, pero ahora hay un montón de preguntas. You understood that? I understood some of it, but I want to make sure I get the right question so I don't misinterpret. Let's see. At which point would you decide when the patient will benefit or not with the education or the motivational interviewing? Is it for everyone? Let me translate it to Spanish so they can see which question yes, I chose. Sergio Burgos pregunta en qué punto nosotros podemos decidir o ella decide y nos dice que la educación va a ser beneficiosa o que puedo usar la entrevista motivacional. ¿Hay algún punto en el que yo diga, es para todos o quizás no? I think motivational interviewing can be used for a lot of patients, especially the ones that you start to see that they're working towards a goal. And again, it goes back to the stages of change. If they're anywhere in that stage of change, you could potentially use some of your motivational interviewing strategies. You can build those motivational interviewings definitely for patients with typically like chronic pain types or who have like goals that they can't achieve or lifestyle behaviors that are problematic. But I use this
all the time. I use it with patients who are just beginning on their journey, health, lifestyle, behaviors, those who just are starting to get excited about doing things. And I have people who I want them to stay on that journey, so I continue to encourage them. The ones that are, I would say the ones that are challenging truly are that between that determination, they're thinking about it, but they haven't taken the steps. Those are the ones you need to pay close attention to what they say and build that change talk. Help them determine that you might be able to grow their motivation and belief in themselves that they could accomplish the goal. Dice que la verdad es que esto lo usa absolutamente todo el tiempo porque no es que sea específico para un tipo de población en particular. En estricto rigor, si tu paciente está en algún momento de estas etapas, en el fondo preparación al cambio, ya sea que está en la etapa precontemplativa, contemplativa, tienes que quizás cambiar un poco el mensaje para poder impulsar el cambio a la siguiente fase y de esa manera lograr un resultado. Así que puedes tratar de escucharlos de mejor manera cuando te está costando moverte de una fase a otra, son a los que más atención les tienes que prestar para poder ver si hay algún detalle que inspire al cambio. Y este cambio de conversación es lo que además está descrito en el artículo que surgió hace poquitito, donde aparece incluso el apartado que yo les adjunté, está en mi Instagram, lo puse como un adjunto en un link para que lo descarguen y lo puedan leer, porque hay muchos escenarios en el anexo, en el apartado, que están en español y está toda la conversación que deberían ser capaces de establecer. A modo de ejemplo, obviamente, para que después lo reflejen en su práctica. ¿Ya? Excellent. Very good. Let's see. Just the last one, I think. A ver, Gonzalo, te tiraste una media larga, pero vamos a ver qué parte de esta podemos responder. Porque Gonzalo wants to know the skills or abilities that you would use with the motivational interviewing in the treatment process. I think it would be a little bit of the next topic, but if you want, you can talk about a little bit of pearls, so we can Sure. get enthusiastic with that. Sure. So I could use a change ruler where they are on their scale of behavior change, like how much confidence they have, what do they think that they could change, why would they rate at one level versus another, and we explore that a little bit. So why did you pick a 5 and not a 7? Why did you pick a 7 and not an 8, right? So we kind of explore that. We can do decision-making charts, like basically help them to understand some of their decision-making. So those are some of more of the intervention strategies we have used. Definitely goal writing is another opportunity to work with a patient, to have them self-explore with some goals and then maintain accountability with it. So those would be some of the strategies you could use. Algunas formas de poder plantear esto en el tratamiento es explorar un poquitito más la conducta y el comportamiento que tienen las personas. ¿Por qué elegiste el 5 y no el 7? Me imagino que se refiere al nivel de percepción de esfuerzo o quizás al peso que usa un paciente, a que puedan escribir las metas y conversar más bien durante el proceso de tratamiento, como esto va cambiando en el tiempo también. Así que eso podría ser como una pincelada inicial para que veamos cuáles son las cosas que nos puedes contar más adelante. But I would really appreciate the next talk because this has been amazing, Megan, and thanks a lot for your Good. time. I'm going to Absolutely. read the next one just to check if there's something that haven't been talked about already. This one from Isaac is very good. Isaac is from Peru. Isaac, Okay. saludos para allá. How would the motivational interviewing would be used to maybe confront or try to engage the patient in relation to the social determinants of health? Oh, that's actually great. So again, when we look at in terms of exploration, so oftentimes with the social determinants of health, we need to know if there's some health literacy aspects, like do they actually have literacy understanding? What are some of the barriers that they may actually have in terms of exposure or access? And so a lot of questions when I say to the patient, so tell me what brings you here. Tell me about how you've had treatment before. And they tell me some of the stories. I listen and I use that to help them understand that I'm not here to do what the other people did. I'm here to help them. And I mean, there's been times that patients have cried. And like, I literally am not joking. Like, they're like, this is the first time anybody has ever just talked to me about what I need to do. And honestly, it was just engaging with them because rather than sit here and go through I can do a structured exam, you guys. I can do a low back in like 45 minutes, no problem. And I can use motivational interviewing to do it. And so there's ways to blend these in a way that's very authentic with your patient that builds that relationship.
La pregunta de Isaac tiene que ver con cómo esto podría influenciar la entrevista motivacional, en el fondo en relación a los determinantes sociales en salud, que tiene que ver con los factores socioeconómicos, con la vivienda, con el estilo de vida, con el acceso a la salud y problemas socioeconómicos que tienen las personas. Y la verdad es que ahí es donde Megan marca la diferencia y dice, por supuesto que nos interesa saber, por ejemplo, cuánto conocimiento tiene una persona de salud, qué cree que le está pasando, usa las preguntas abiertas, establece este lazo de confianza, probablemente eso le va a ayudar más aún, porque aquí está la parte enriquecedora en la que lo que queremos nosotros entregar a la persona es algo distinto. Decirle literalmente que no estamos acá para decir lo que dice el papel que hay que hacer, no estamos acá para hacer lo que ya han hecho muchos otros terapeutas, estamos acá para ayudarte a ti, para escucharte a ti, para que entienda la persona que estamos de su lado y de esa forma impulsar un cambio. Y los determinantes sociales de alguna manera han demostrado en las investigaciones más recientes de salud pública que son las cosas que pueden condicionar el resultado, así que si tu paciente no tiene acceso a la salud, lo que vas a hacer con las manos finalmente no es importante, tienes que tratar de ver la foto general. Excellent. Very good. So, One tell other me you. thing, yeah, Nico, I would just say shame is something that a lot of humans feel. And it's something that stops them from engaging with you because they think you're going to judge them. And so I oftentimes flat out say, there's no judgment here. I'm here to help you. And so sometimes you have to say it out loud for them to know that that's what you're here for. Because they've had experiences, lived experiences that truly has taught them something different. And so if you want to be an excellent clinician, a clinician of difference, you need to let somebody know that you're here for them and not make an assumption that really that's what everybody does. It's not really an assumption anymore. Everyone's had different lived experiences. Tiene que pensar que muchas veces la vergüenza o el temor que tienen las personas, a veces el nivel de autoestima, todas estas cosas pueden influenciar el cuánto le están contando a ustedes también. Y para poder marcar la diferencia y ser nosotros un clínico de excelencia, realmente tenemos que hacer esa distinción. Tiene que importarnos la persona, tenemos que decirles literalmente que estamos de su lado, que los queremos ayudar, que entiendan que va a ser de alguna manera una relación horizontal de compañero, que los vamos a poder ayudar en el proceso. And sometimes they are afraid, Megan, to ask questions because they think that they are disrespecting us or something like that. That's So right. I try to sit right next to them and say them, I'm here for That's you. I'm right. here to help you. So that should be the way for everyone. That's right. And if you think about it, even Nico, where you sit matters. If you sit higher than the patient, there's an authoritarian perspective. If you sit lower than the patient, sometimes I do that intentionally. I'm fairly short too, so I can do that, right? Like my feet have to touch the floor and I'm short. So I mean, we think about what that perception is. Do you stand up and over a patient? All of those things give an impression that honestly, those are experiences that the patient has had. And I'm going to step back and just say, have you ever been afraid to ask a stupid question? I think we all grew up not wanting to ask stupid questions, and you were taught not to ask the stupid question. And they go to the doctor, they don't ask the stupid question. They come to the therapist, they don't want to ask the stupid question. So I tell them there's no stupid questions, and we just have a conversation. And all of a sudden they will ask me all kinds of things with no judgment. And that's how we build an authentic relationship. Así que estas son las palabras que me parece que son para el cierre, para que todos les pueda resonar lo que nos está diciendo Megan, porque es extremadamente importante. Cuando uno piensa en establecer esta relación de confianza con la persona, yo le estoy diciendo que muchas veces la gente, incluso por esta misma vergüenza o temor que tienen, hacer el ridículo, hacer preguntas tontas, no te están diciendo cosas porque a veces también creen que preguntarte algo es faltarte respeto, es como que quizás te están cuestionando lo que tú quieres decir, pero yo lo que hago es sentarme derechamente al lado de ellos y decirles, literalmente yo les digo a los pacientes que estoy de su lado, que mi trabajo es ayudarlos, que quiero ayudarlos en todo lo que pueda. Así que de cierta manera eso va a poder facilitar el generar una alianza, un grado de compenetración distinto y lo que va a marcar la diferencia para que todos podamos ser excelentes clínicos el día de mañana. Así que espero que eso también resuene en ustedes porque hay cosas que han surgido de la comunicación y estas cosas los kinesiólogos las estamos descubriendo ahora en el último tiempo, pero hay que decirle literalmente a los pacientes que no hay preguntas tontas, porque muchas veces hemos sido formados y criados pensando en que nos van a juzgar, en que hay preguntas tontas y que no nos atrevemos a hacer en el colegio, y después en la universidad, y después cuando vamos al doctor, y después se perpetúa esto cuando vamos al kinesiólogo, así que le tenemos que decir literalmente a las personas que cualquier inquietud que aparezca tienen que aprovechar la oportunidad de hacerla porque es nuestro trabajo y nuestro deber ayudarlos.
I Very think good. that words might summarize most of the talk, and I loved it, Megan. Oh, Thanks for thank you everything. so It's been much. amazing. No, you guys have been incredible. Thank you for having me tonight. Thank you for sharing this room and our Zoom space. And I just say, hey, right? Like we're all friends. We're now in a Zoom room. We're all good. And a future opportunity when we talk about putting it together and actually interventions, because we can talk more about how to do that. But there's more examples and things you might need to feel comfortable practicing before we do that. So without making your brains go, this is too much, right? You need to sit with what we've talked about and put that together. And I'm happy to share some slides in a PDF if that is helpful to you, so you have that content. It won't be translated, so but I'll send it to you in English and then you can translate it if you so choose. Bueno, estoy muy contenta de que tengamos esta oportunidad de reunir en esta sala de Zoom. Ahora ya nos conocemos todos, así que estaría muy contenta de que tengan la oportunidad de digerir toda esta información, porque yo sé que para algunos que quizás no hayan escuchado esto puede ser algo pesado, hay que leer, hay que interiorizarse mucho más en esto. I think the invitation would be to at least read the paper that you wrote with all those incredible guys and colleagues, Megan. Sí, And we had almost 100 colleagues here today, so that's right. thanks for everything. And as an outcome measure, I'm used to take a picture. Oh, that's fine. I think that's great. Así que le estoy dando las gracias y le estoy comentando que para una próxima oportunidad lo ideal sería que como mínimo todos estén leyendo el último artículo que escribió con un montón de colegas de renombre, así que ahora sonrían para la pantalla para que saquemos esta foto. And let's see, then I can send you this, Megan. And That's great. to Thank you. to close this conversation, you're going to play piano? Oh, I only think I remember Heart and Soul. I think that's about the only like, and well, I used to do a few other songs, but we'll just leave it with the. I've gotten older, and I'm not as good as I once was. Don't worry, I'm just messing around. Thanks for so much, Megan. I'm going to Excellent. send you some pictures then, and I hope we I would love can it. reschedule the next reunion for a few months or something. I would So, look forward to that. That would be great. So thank you guys, and stay safe and stay healthy. And I wish you great success in these challenging times. So thank you. Thank you. All les right. deseo Have a a todos great muy night. buena salud. Have a great night. Nice to meet you, Megan. Thanks for Gracias. all. Chao, que estés bien. Chao. Bien, ha sido un tremendo gustazo. Espero que hayan podido acceder a los documentos que antes compartí. Está el anexo traducido, me parece que algo tuvo que ver Paint Decoded en la traducción, así que les damos las gracias también indirectamente a los chiquillos de Chile que están traduciendo cosas y yo lo coloqué como un adjunto, está en la página de Joe Nix, de su grupo de investigación de Bélgica que se llama Pain in Motion, lo puse como un adjunto en mi perfil en Instagram, lo pueden bajar de ahí, es solo el apartado de anexo lo que está ahí, así que traten de ver el documento que por ahora está como un manuscrito, no tengo la versión oficial, se la voy a pedir a Megan a ver si la comparte en el PDF oficial, quizás no ha sido lanzado aún porque salió recién ahora entre junio y julio, pero si les interesa saber más de PNE y de entrevista motivacional, incluso John Nix ha hablado de esto en algunas reuniones de la IASP y yo tengo una grabación por ahí que les podría ser también de utilidad que voy a compartir más adelante. ¿Ya? Yo tenía una hoja llena de preguntas de la revisión sistemática y todas las cosas que ha estudiado ella, pero se alargó y estuvo demasiado interesante todo lo que quiso compartir con nosotros, así que le agradezco un montón por estar ahí. Hoy día sí llegamos a las 100 personas por fin, estaba esperando eso y la próxima semana vamos a estar con Paul Minken. Así que pónganse a investigar quién es Paul Minken y ahí nos vamos a comunicar si es que no lo conocen. Pero voy a compartir algunos archivos para que tengan en mente que también ha sido un tremendo aporte a nuestra profesión. ¿Ya? Voy a compartir después la charla de lo que hice ayer con la invitación de Germán. Va a estar en mi perfil para que sigan todos conectados, manténganse sanos y salvos y gracias por estar ahí, colegas. Así que un saludo grande por acá, a todas partes de Chile, veo que están por ahí, en diferentes partes de Latinoamérica también, incluso de México. Saludos con Pablo, Mario de Perú, Sergio, diferente, me imagino que está en Antofagasta, Sergio, no lo sé, Diego quizás en Concepción o por ahí. Cuídense mucho y quizás esto después lo comparto, lo estaba grabando también y creo que fue una clase verdaderamente impresionante. Muchos van a tener que redigerir muchas de estas cuestiones, inclusive para poder seguir leyendo, es bien inspirador. ¿Ya? Buenas noches y cuídense. Voy a leer un par de cosas acá en el chat antes de cerrar la sesión porque hay como 40 mensajes que no he leído, pero veo que están dando las gracias y me alegra también. Perfecto. A todos les gustaron las palabras de cierre. Excelente.
De nada, para todos. Grande la U, excelente. Cuídense. Buenas noches.